Padre nuestro que estás en los cielos, te damos inmensas gracias, oh Señor, porque de nuevo has permitido un sábado más, ese día de descanso y de gozo. Ayúdanos a acercarnos aún más a ti en este día. Señor, bendice estos momentos. Sea tú el que hable y no yo. Señor, invocamos tu Espíritu Santo aquí en nuestros corazones. Ayúdanos a que sea de edificación para todos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y precioso y en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a tocar la relación que hay realmente que inunda todo el Evangelio, también los escritos de Elena White, pero lo inunda de una manera que quizás no somos del todo conscientes cuando estamos leyendo, cómo en cada capítulo, en cada libro, hay siempre una relación y una parábola, una comparación entre lo que es el mundo natural y llevándolo siempre al plano espiritual. Eso nos tiene que hacer pensar mucho, porque eso quiere decir que hay a nuestro alrededor algo que aprender cada día. Y eso es lo que vamos a intentar desgranar un poco más hoy. Hay muchísimas citas, no las he puesto todas ni mucho menos, es solo para despertar la curiosidad, para que vosotros mismos busquéis, porque hay muchísimas cosas preciosas que no he puesto, pero que nos van a hacer querer estudiar el mundo natural. Cuanto más conozcamos del mundo natural, más conoceremos del mundo espiritual. Vamos a empezar con un texto bíblico que dice así, Marcos 4, 26 al 29, y dijo así: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin saber el cómo. Esto es muy interesante porque aún hoy hay dudas respecto de cómo es posible que esto suceda. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. 3. Y cuando ha dado el fruto, que es este grano, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. ¿No veis ningún paralelismo? ¿Veis alguna relación? ¡Qué preciosidad! Porque podría haberlo hecho de muchas maneras Dios. Podría haber hecho el crecimiento vegetal de otra manera. Pero no. Podría haber crecido ya el fruto de la tierra directamente, ¿no? Como principios. Primero hierba, luego espiga y luego el fruto que está en la espiga. 3 pasos. Y después el tercero que llega, la siega. Por lo tanto está todo el plan de redención solo viendo cómo crece el trigo o la cebada. A veces trabajamos y no vemos lo que hacemos, pero lo que estamos haciendo es un símbolo del plan de redención. Consejos para los maestros. La verdad es que es donde hay más citas al respecto. Recomiendo este libro. Yo personalmente no lo he leído entero, lo he descubierto ahora. Bueno, sabía que existía, pero no había adentrado en sus páginas. Y la verdad es que tiene muchos conceptos de este tipo. Fijaros, dice, aunque la Biblia debe ocupar el primer lugar en la educación de los niños y jóvenes, el libro de la naturaleza le sigue en importancia. O sea que hay 2 libros que tenemos que estudiar, el libro de la Biblia y el libro de la naturaleza. Las obras creadas por Dios testifican de su amor y poder. Él ha llamado al mundo a la existencia, con todo lo que contiene. Y es literal. Él dijo y se hizo. Dice que Él ha llamado al mundo, ¿no? Hágase la luz, llamó a la luz, se hizo la luz. O sea, fijaros. Dios ama lo bello y en el mundo que ha preparado para nosotros, no solo nos ha dado todo lo necesario para nuestra comodidad, sino que ha llenado los cielos y la tierra de belleza. Vemos su amor y cuidado en los ricos campos del otoño,
y su sonrisa en la alegre luz del sol. Su mano ha hecho las rocas como castillos y las sublimes montañas. Los altos árboles crecen a su orden. Él ha extendido la verde y aterciopelada alfombra de la tierra y la ha tachonado de arbustos y flores. Pregunta interesante, ¿por qué revistió él la tierra y los árboles de verde vivo? Porque es verde. Podría ser amarillo, o rojo, o azul, no sé. Eligió el verde. Todo es verde. Y además, cuando está vivo, cuando se muere, se marchita, cambia de color. Fijaros ya en el... Vuelve a marrón. Fijaros en el sentido ya de ese color. Vamos a analizar también lo que significa ese color. Dice, en vez de un marrón oscuro y sombrío. ¿Cuándo llega el marrón oscuro y sombrío? ¿Qué época es eso? Otoño. También debemos aprender de las estaciones. ¿No es acaso para que fuesen más agradables a la vista y no se llenara nuestro corazón de gratitud al ver las evidencias de su sabiduría y amor en las maravillas de su creación? En Cartas a jóvenes enamorados vemos también la mansedumbre y la amabilidad, la tolerancia y la longanimidad, el no sentirse fácilmente provocado y el soportarlo, esperarlo y sufrirlo todo. Esas cosas son los frutos que produce el precioso árbol del amor. También compara al amor con un árbol. Estudiemos el árbol y conoceremos mejor el amor. De crecimiento celestial. Este árbol, si se lo nutre, por lo tanto nos queda un trabajo a nosotros también. Algo hay que hacer. Luego estudiaremos el qué. Se mantendrá siempre verde. Siempre verde. La intención de Dios es que el árbol se mantenga siempre verde. Fijaros cómo esos árboles perennes, hay árboles que tienen su hoja que nunca la pierden, ¿no? Las coníferas, los pinos, cipreses, etc. Siempre son verdes. Y te dan una idea de qué, de perseverancia, de eternidad, constante, vivir siempre. Sus ramas no se caerán ni se marchitarán sus hojas. Es inmortal, eterno y regado de continuo por los rocíos del cielo. Mira, esta no ha salido. ¿Fanny? Esta se nos ha colado. Vale, no sé qué cita entraba aquí, por lo tanto no os la puedo leer. Mira a ver, Fanny, si puedes sacar un momentito y cambiarla de color. Esperaremos un segundo. Es que hemos tenido un problema con la compatibilidad de los textos y lo hemos cambiado todo, pero veo que hay uno que se nos ha colado. Ahí está. Es que era muy importante, no podíamos dejarlo esto. Ya queda poco. Muy bien. Vale, aquí lo tenemos. Lucas 23:31, palabras de Jesús. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Vamos, es una frase corta, pero ahí estaba Jesús sufriendo. Iban a por él, estaba llevando la cruz. Si en el árbol verde hacen estas cosas, Él es el árbol verde. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Como Él, ¿no? Por lo tanto, mirar todos los árboles verdes de vuestro alrededor, estudiarlos, ver porque son verdes todo el año y ser como ellos. Y además, en el seco, ¿qué se hará? ¿Qué pasa con la madera seca? Tiene una característica muy interesante. Que arde que no veas. Quema muy rápido, porque no tiene, ¿qué? Humedad. Claro, está seco. El árbol vivo es húmedo. Es más difícil que se queme un árbol verde que no uno seco. De hecho, hay árboles como los cipreses que juntos no se queman. Eso lo estuvimos estudiando en las conferencias. Por lo tanto, ya nos está diciendo, ya estaba advirtiendo con una parábola preciosa lo que iba a pasar con los árboles secos que estaban maltratando al árbol verde. Llegará al final
y en el seco, ¿qué se hará? Seguimos. El piadoso será prosperado, el impío perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Fijaros otra vez, el árbol verde, perenne, el que constantemente está verde, ese debe ser nuestro espejo. Y todo lo que hace, prosperará. Fijaros con esas corrientes de agua, porque luego veremos qué significa el agua. En Aguay también nos lo dice. El color verde significa vida. Esto lo saqué de una web, ahí debajo la tenéis, y da unas explicaciones. Es una web no muy del lado correcto, digamos, pero estudian el significado psicológico del verde y dicen cosas muy interesantes. Lo que a mí me dio más... aparte de que el verde se considera un color que aporta descanso, paz, tranquilidad, esperanza, se considera el color de la esperanza, pero se ve que te aporta esa condición que debes sentir como cuando tú estás en Dios, en Cristo. Gozoso, tranquilo, apaciguado. Y dicen que en conjunción con el azul se agrava. O sea que Dios, ¿por qué hizo el cielo azul y los árboles y el césped y todo verde? Porque estando ahí estás en paz. Y además dice una cosa muy interesante. Yo no lo había visto y no lo he podido comprobar. He buscado, no he visto la fuente, pero es interesante notarlo porque dicen que el tiempo pasa más rápido en una sala con paredes verdes. Y entonces empiezas a pensar, ¿no? Nos están recomendando iros a vivir al campo, evidentemente, las razones son evidentes. Pero es que además, en el campo, la espera se nos hará más corta. O sea que viviremos con la esperanza aún más cercana. Interesante, ¿no? Todo pensado, Dios no hizo nada por casualidad. Pero no es lo mismo el verde natural de la naturaleza que el verde de la pintura. No tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, eso desde luego. Pero la tendencia es esta. Otro tema es el verde en la publicidad. Parece ser que en la publicidad lo primero que se mira es la forma y luego el color. La forma hace que la atención se centre en la primera y el color hace fijar la idea. Entonces dice, por lo tanto, si con la forma logramos el primer impacto, el color es fundamental para retener la atención y actuar sobre la capacidad reflexiva emocional del individuo. O sea que el color te está transmitiendo una emoción. Una emoción que tú, claro, depende de dónde venga, la tienes que saber gestionar. Por lo tanto, si tú te pones en la naturaleza, déjate gestionar. Un rojo es agresivo. Pero cuidado porque depende de qué anuncios te van a meter cosas con el color. O sea, todo tiene su lado llevado al bien y luego Satanás coge esa influencia para también desviarnos a nosotros. Seguimos con consejos para los maestros. Dice, utilizada como libro de texto en el Edén, todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. ¿Habéis visto eso, no? Ahora estamos hablando del Edén, Adán y Eva. Todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. Intérprete. Para Adán y Eva, en su lugar del Edén, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, rebosante de instrucción divina. Para sus oídos atentos, hacía repercutir la voz de la sabiduría. Cuando ellos escuchaban la naturaleza, escuchaban la voz de Dios. La sabiduría hablaba al ojo y era recibida en el corazón. Cuando ellos miraban a su alrededor, fijaros, yo no sé, es que no nos podemos imaginar cómo era, pero dicen que cuando se recree la tierra será mejor. Por lo tanto, lo que recibían sus ojos lleva directamente a su corazón. Ya estaba enseñando a Adán y Eva. ¿Tenían su Biblia, Adán y Eva? No.
No había pecado, por lo tanto, esa lucha del cristiano que tenemos nosotros, ellos no la tenían. Todo lo que entraba por sus sentidos era bueno para el corazón. Se cayó la pumpolla. Era bueno para el corazón. Por lo tanto, todo era buena influencia. Porque ellos comulgaban con Dios en sus obras creadas. Tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el esplendor del rostro de Dios se apartó de la faz de la naturaleza. Cuando ellos miraban la naturaleza, veían el rostro de Dios. El esplendor del rostro de Dios. Esta ahora está arruinada y mancillada por el pecado, pero las lecciones objetivas de Dios no se han obliterado, o sea, no se han anulado. Aún ahora, cuando se la estudia e interpreta correctamente, habla de su Creador. Fijaros el tono, se interpreta correctamente, quiere decir, no metáis la selección natural, el fuerte domina al débil, y etcétera, etcétera, es ley de vida, etcétera, etcétera, hay que matar para vivir, etcétera, etcétera. Todo eso que se está vendiendo ahora como ley natural, como que, bueno, lo salvaje es así y ya está, es una excusa para nosotros decir, somos animales y tenemos tendencias. Y claro, como es natural, pues no pasa nada. Esa es la lección que vamos a aprender de la naturaleza si escuchamos a Satanás cómo la interpreta. Si escuchamos a Dios como la interpreta, vamos a aprender otra cosa. Vamos a aprender, eso es fruto del pecado. Eso no debería ser así. Aprende viendo eso y fíjate en lo demás. Que hay cosas buenas, hay cosas impresionantes, hay cosas preciosas. Pero concretamente eso, la espina, etcétera, etcétera, todo eso no estaba. Y es una lección para nosotros, para los críos también. La belleza de la naturaleza, por sí misma, aparta al alma del pecado y de las atracciones mundanas, y la lleva hacia la pureza, la paz y Dios, por sí misma. Porque el poder de Dios la permea, como dice Elena White. La permear quiere decir que la atraviesa por los poros, está ahí, inundando la naturaleza. En el mundo natural, Dios ha puesto en las manos de los hijos de los hombres la llave que ha de abrir el alfolí de su palabra. La llave. La naturaleza es la llave para abrir el alfolí. ¿Qué es el alfolí? Alfolí, granero opósito, almacén de la sal. Almacén de la sal. ¿Algún versículo que os suene de la sal? Vosotros sois la sal. Sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, se tira. Por lo tanto, si no conocemos la naturaleza, si no tenemos la llave que va a abrir el almacén de la sal, no tendremos sal. Perderemos nuestro sabor. No vamos a poder mostrar a los demás. Y no vamos a recibir el tesoro, porque luego veremos cómo esto también tiene relación con ser con un tesoro. Lo invisible queda ilustrado por lo que se ve. ¿Queremos entender lo espiritual? Analicemos lo que se ve en la naturaleza. La sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita se entienden por las cosas que Dios ha hecho. Por lo tanto, permítase a los niños y a los jóvenes que se familiaricen con la naturaleza y sus leyes. Desarróllese la mente hasta el máximo de su capacidad y adiéstrense las facultades físicas para los deberes prácticos de la vida. Pero enseñadles también que Dios ha hecho hermoso este mundo, porque se deleita en nuestra felicidad y que está preparando para nosotros un hogar más hermoso aún en aquel mundo donde no habrá más pecado. La palabra de Dios declara, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. O sea que viendo eso, digámosles, algo mejor hay, mucho mejor. Si estáis alucinando con esto que veis, esperad lo que viene. La educación. Los escritores de la Biblia hacen uso de muchas ilustraciones que ofrece la naturaleza, y si observamos las cosas del mundo natural,
podremos comprender más plenamente, bajo la mano guiadora del Espíritu Santo, las lecciones de la palabra de Dios. De ese modo, la naturaleza llega a ser una, ¿qué? Llave del tesoro de la palabra. ¿Algún versículo que os viene a la cabeza sobre un tesoro? El reino de Dios de los cielos es como un tesoro escondido, el cual tenemos que escarbar y buscar para encontrar, ¿cierto? Pues cuando lleguemos al tesoro, necesitamos una llave. Si no, no vamos a poder abrir la caja del tesoro. ¿Cuál es la llave? El mundo natural es la llave. Si no comprendemos el mundo natural, no vamos a entender lo que hay dentro, vamos a verlo y nos vamos a quedar igual. Es mucho más importante de lo que a veces pensamos. Decimos, está muy bien en la naturaleza, estamos pasándolo muy bien en el campo, respiramos aire puro, es salud, cierto. Pero también hay que observar lo que nos rodea, como hacía Salomón, aprender de ello, porque si no, no vamos a entender cosas que están dentro del alfolí, del tesoro, del reino de los cielos, lo que Dios nos quiere entregar. Y hablando de esto, ¿nos viene a la cabeza la cebada? A mí es lo primero que me viene a la cabeza. ¿Qué es lo último que Dios ha mostrado acerca de su alfolí, de su tesoro? Y nos lo ha mostrado a través de la cebada y su cultivo. ¿No recuerda algo? Recordad que la cebada se planta en otoño, se recoge en primavera. Se planta en otoño antes de la lluvia temprana, para que cuando llegue la lluvia temprana pues reciba el agua necesaria para germinar, y tiene un crecimiento que dura hasta la primavera. Y en la primavera, cuando está en un estado de maduración Aviv, es cuando llegaban los sacerdotes, miraban cuál era su estado de maduración y decidían si estaba en Aviv o no. Y si estaba en Aviv, entonces miraban hacia la luna. Y buscaban cuál era la primera uña de luna nueva. Y entonces empezaba el año. Eso fue lo que nos mostró cómo se contaban los años. Eso fue lo que nos enseñó cómo contar para entender los 6.000 años, los 2.000 años, etcétera, etcétera. Porque no depende de cuántos días tiene el año, sino que simplemente depende de cuándo esa cebada está Aviv. Si la cebada no está Aviv, no empieza el año. Por lo tanto, es de primavera a primavera un año. Es igual si son 12 meses, si son 13 meses, si son 14 meses y medio, es igual. De primavera a primavera, un año. Eso nos lo mostró, ¿qué? La naturaleza. Dios utilizó esa llave para enseñarnos el tesoro. Porque había muchas divagaciones. Decía, bueno, pero si los años son lunares, los meses son lunares, 28 días y medio, ¿y cómo cuentas los días? No. De primavera a primavera, un año. Tantas primaveras, tantos años. Nada más. Nos lo presentó la llave, la naturaleza. Y vamos a analizar un poquito, solo un poco, cebada, lo que quiere decir. Pues bueno, es cebada, pero viene de la raíz sha'ar, que significa tormenta, por implicación temblar, temer, arrebatar, horrorizar, temer, tempestad. ¿Qué pasará en esa primavera? ¿Nada? ¿No pasará nada? Cuando venga Jesús, ante él, ¿qué pasará? Fuego le precederá y luego cortará y se llevará a los suyos. Recordamos otra vez la parábola del principio, segará y llegará la siega, ¿no? Llegará él, segará y nos llevará con él. Por lo tanto, impresionante. Y luego ahí me llevó, no os voy a explicar cómo, porque me llevó a este texto. Y es cuando llamé a mi hermano Josep. Digo, Josep, tú que tienes experiencia en esto, dime por favor, ayúdame a interpretar. Y le dije, a ver Josep, el caballo negro de Apocalipsis 6, 5 y 6, ¿qué representa? ¿No? Porque yo había leído que era la época de Constantino, siglo IV, cuando la Iglesia parece ser que y el Estado se unen, él me lo confirmó.
Y es un momento crucial para la historia, porque también coincide, porque justo en los años, hacia el año 300, hasta el año 300 después de Cristo, la mayoría de iglesias guardaban el sábado. Pero es a partir de Constantino que se implementa el domingo. Y si no, en la iglesia-estado. Todo eso. Y además que hay corrupción. Se suben los precios. Los pobres más pobres, los ricos más ricos. ¿Os suena de algo eso? Hoy. Muy bien. Pues viendo eso, porque además tiene una interpretación lineal literal de la época que fue. Pero además tiene una curiosidad del caballo negro. Vamos a leerla. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. O sea, ¿quién lo dice? El tercer ser viviente. ¿Qué fue? El tercer sello. Y decimos que hay un paralelismo con lo que pasa ahora, ¿no? Y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida, en unas versiones, en otras 2 libras, depende de las versiones que leáis, de trigo por 1 denario. ¿Alguien recuerda una parábola de 1 denario? ¿La hora undécima? ¿Os acordáis? Que sale el padre de familia, que representa a Dios, a recopilar obreros y a todos los contrata por 1 denario. ¿Qué representaba el denario? ¿Pero qué representaba a nivel espiritual? El reino de los cielos, la salvación. Porque a todos les pagaba lo mismo. Y unos se quejaron porque los últimos cobraban igual. El denario representaba el reino de los cielos, la recompensa. Y aquí dice que 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada o 3 medidas por 1 denario, y no hagas daño al vino y al aceite. Por lo tanto, ¿qué tenemos? 2 libras, salvación, 6 libras, salvación, 2000 años, 6000 años, salvación, en el tercer sello, por el tercer ser viviente, en una situación que es igual y paralela a la que vivimos ahora. Juan recibió un mensaje con otro mensaje cifrado dentro, dirigido a él, pero también dirigido a nosotros. Es impresionante. Bueno, pues el vino y el aceite parece ser que simbolizan la fe y el amor, por lo que he visto en el comentario bíblico adventista. Pero también hemos visto esta mañana, que alguien utilizaba aceite y vino también, ¿no? ¿Cuándo? La parábola del samaritano. ¿Y qué significaba la parábola del samaritano? El samaritano era el tercero, era Jesús, era su venida, cierto. Y le limpia con aceite y vino. ¿Nos conecta el samaritano con esto también? Nos está diciendo que todo está en el mismo sitio, que estamos hablando de lo mismo, de esa venida. Lo dejo en vuestras oraciones. Yo creo que es claro y es precioso, ¿eh? Pero de nuevo, en este caso, la cebada ligada al 6. Por eso venía un poco el texto también, ¿eh? 6 libras de cebada por 1 denario. Y la cebada, que es también el punto donde se madura el grano y tal. Y lo interesante también de 2 libras de trigo por 1 denario, el trigo se recogía en Pentecostés. La fiesta del trigo fue la más grande en Pentecostés, que era 7 sábados después de la Pascua y duraba 7 días. O sea, todo es demasiado, ¿eh? Sumado, y además está en Apocalipsis 6:6, bueno, es igual. Seguimos. El gran maestro ordena a la naturaleza que refleje la luz que inunda el umbral del cielo. O sea, obedece órdenes. Eso tenemos que aprender también. La naturaleza obedece órdenes de Dios, ¿eh? Para que hombres y mujeres puedan ser inducidos a obedecer su palabra. Y la naturaleza cumple la orden del Creador. ¡Pam! Para el corazón enternecido por la gracia de Dios, el sol, la luna, las estrellas, los altos árboles, las flores del campo emiten su palabra de consejo y advertencia. ¿Os advierten? ¿Los árboles? ¿Las flores? ¿Os advierten?
Pues tendrían que advertirnos, hay que estudiar más. La siembra de la semilla recuerda a la mente la siembra espiritual. Se siembra una semilla, cuando tú hablas a alguien, le siembras una semilla en su mente. El árbol que se yergue y declara que un buen árbol no puede llevar malos frutos, ni un árbol malo llevar buenos frutos, por sus frutos lo conoceréis. Una pera, un peral no puede dar manzanas. No le pidas peras al olmo, dicen, ¿no? Aún la cizaña tiene una lección que enseñar. Es siembra de Satanás. Si se la deja crecer libremente, arruinará el trigo por su desarrollo sin freno. O sea que Satanás hizo algo, metió la cizaña. Pero Dios, ¿qué hace? Aprende de eso. Lo utiliza para el bien. Lo utiliza para que veas el mal, para que lo entiendas. Cuando el hombre está reconciliado con Dios, las cosas de la naturaleza le dirigen palabras de sabiduría celestial. Fijaros que hay una condición. Cuando el hombre está reconciliado con Dios, le dirige la naturaleza palabras de sabiduría celestial. Tenemos un trabajo previo también. No esperemos ir allí, oye, no oigo nada. No oigo nada, no oigo al árbol que me diga nada, no oigo, le abrazo y no me dice nada. Fijaros que al principio decía, para el corazón enternecido por la gracia de Dios, todo lo que vamos a ver en la naturaleza nos va a impresionar. Dando testimonio de la verdad eterna para la palabra de Dios. A medida que Cristo nos da el significado de las cosas que hay en la naturaleza, la ciencia de la verdadera religión irradia y explica la relación que tiene la ley de Dios con el mundo natural y el espiritual. A medida que Cristo nos da el significado de las cosas que hay en la naturaleza, poco a poco, conforme vayamos conociendo más la naturaleza, ¿qué va a pasar? La ciencia de la verdadera religión irradia y explica la relación que tiene la ley de Dios con el mundo natural y el espiritual. También comprendemos la ley. Todo está unido. ¿Lo vemos? ¡Qué increíble! Por lo tanto, rodearnos de la creación de Dios no es lo mismo que rodearnos de la creación del hombre. Ver cosas cuadradas y de metal y de... Vemos cosas que ha hecho el hombre, por lo tanto vamos a ir a ver un monumento precioso que ha hecho un hombre, nos quedamos ahí mirando y qué guay, qué tío, cómo sabía, ¿no? Y alabamos a un hombre, muy bien. Pero no, en el momento de nuestro momento de relajación, nuestro momento de ocio, qué mejor que meternos en el mundo natural y recibir lo que ha hecho Dios y estudiarlo, ¿no? El estudio que el hombre dedica a la ciencia de la naturaleza, sin la ayuda del Espíritu Santo, no llega a las cosas preciosas que Cristo desea que él aprenda del mundo natural. Ver la naturaleza con los ojos del hombre no es lo mismo que verla con los ojos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no vamos a entender muchas cosas. Estamos previamente otra vez en el cambio interior, previamente el corazón, previamente el trabajo de oración, el trabajo de velar. Si no, no vamos a poder entender el resto tampoco. Porque no alcanza a ser instruido en las grandes e importantes verdades que conciernen a su salvación. Hay en el entendimiento humano grandes posibilidades cuando éste se relaciona con el verdadero Maestro, quien en su presentación de las cosas del mundo natural reveló la verdad en sus efectos prácticos. La reveló en sus efectos prácticos. Sabremos qué hacer en el día a día si estudiamos la naturaleza. Dios obra en forma invisible sobre el corazón humano. Algo va a entrar en nosotros cuando estemos rodeados de la naturaleza. Algo va a tocar nuestro corazón. Y nosotros sin saberlo. Como le pasaba a Adán. No en la misma proporción, pero sí que va a pasar algo dentro de ti por el hecho de estar allí. Por eso debemos vivir allí. Algo va a entrar en tu corazón. Porque sin la operación del poder divino sobre el entendimiento, la mente del hombre no puede captar los sentimientos de la verdad elevadora y ennoblecedora. No puede leer el libro de la naturaleza. No podemos leer sin el Espíritu Santo. Igual que no podemos leer la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Tampoco podemos leer la naturaleza sin el Espíritu Santo. O sea, necesitamos al Espíritu Santo constantemente. Constantemente.
Pongo ahí a Adán sí, porque él sí lo leía. Adán leía el libro, lo leía plenamente. Adán y Eva, Ni puede comprender la sencillez de la piedad que se halla en él. Solo cuando la mente humana está libre de las influencias que la pervierten, puede recibir las lecciones de Cristo. Pero nadie puede comprender la verdadera ciencia de la educación, sino en la medida en que Dios, en su sabiduría, santifica la observación mediante el Espíritu Santo. Elena White nos recuerda también que la transformación está en la observación, en la contemplación. Si esa contemplación no está santificada, no hay transformación en nuestra mente. Y Pablo nos recuerda que la transformación pasa primero por la transformación de nuestra mente. Luego, cambiaremos nuestro corazón y nuestro corazón nos dará buenas avenidas. El problema ahora son las avenidas del alma, que son malas la mayoría, ¿no? Job 12, 7 al 11 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, y habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar también te lo declararán. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Alguno de nosotros puede ser... ¿Qué me está diciendo tonto? ¿Me está llamando tonto? Pues me está comparando. Dice, ellos lo entienden. Los animales lo entienden. ¿Tú no lo entiendes? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo ser humano. ¿No distingue el oído las palabras y el paladar prueba la comida? ¿No nos lo puso Dios eso, la capacidad? El oído, el paladar, todo nos lo puso Él. Por lo tanto, aprendamos de lo que vemos a nuestro alrededor, de lo natural, del mundo natural. Hechos de los Apóstoles nos recuerdan, Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. Si nosotros entendemos el mundo natural, ¿qué nos está diciendo? Es una ilustración de cómo el espíritu sostiene la vida espiritual. La savia de la vid, ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento y a la producción de flores y fruto. Así el poder vivificador del Espíritu Santo que procede del Salvador llena el alma, renueva los motivos y afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. Está comparando el Espíritu Santo con la savia del árbol. ¿Y la savia qué hace? Asciende, limpia y vuelve sucia. Y en otoño, con los árboles caducifolios, lo que pasa es que la savia no acaba de llegar y por eso las hojas caen. No llega la savia, se caen las hojas y mueren. ¿Y la savia qué era? El Espíritu Santo. Ya hemos aprendido otra cosa. Ya todo está ahí. Lo que sucede en el mundo natural pasa también en el espiritual. Lo está diciendo ella. Lo que sucede en el mundo natural también pasa en el espiritual. La vida natural es conservada momento tras momento por un poder divino. Sin embargo, no es sostenida por un milagro directo, sino por el uso de las bendiciones puestas a nuestro alcance. Vosotros recordáis también, hay una cita de Elena White que nos recuerda, bueno, y hay un texto bíblico también, que la semilla es regada, le toca el sol, se le tira abono, se le cuida, pero el crecimiento, ¿de quién es el crecimiento? De Dios. Por lo tanto, no es un milagro directo, no dice Dios, crece, ¡buf! Y sale ahí. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Pero por qué no lo hace? Porque hay una parte que debemos hacer nosotros. ¿Qué nos pone? Las herramientas, las bendiciones, todo preparado para que lo acojamos y cuando lo tengamos y estemos preparados para ello, Él dice, crecimiento. Pues de eso hay que aprender la naturaleza. Ahora veremos la relación, pero a lo espiritual. Así la vida espiritual es sostenida por el uso de los medios que la providencia ha provisto. Para que el seguidor de Cristo crezca hasta convertirse en un varón perfecto a la medida de la edad y de la plenitud de Cristo, debe comer el pan de vida, beber el agua de la salvación. ¿Recordáis el agua que hemos dicho antes? Aquellos árboles que estaban regados, que era como un río que pasaba al lado del árbol. Pues el agua es la salvación. Y esa salvación
es la que hace mantener al árbol también en vida. La esperanza fluye por el árbol. Si no hay agua, se muere el árbol. Si no hay salvación, se muere el árbol. Se muere la persona, se muere el espíritu, si no hay esperanza, morimos. Debe velar, orar y trabajar. Hay trabajo ahí. Hay algo que hacer. Son bendiciones que nos ha puesto, nos ha provisto la providencia para usarlas para el bien de nosotros, y entonces Dios hace el crecimiento. Y prestar atención en todas las cosas a las instrucciones de Dios consignadas en su palabra. Todo eso es nuestro deber. Del resto se ocupa Dios. Y cuanto más lo hagamos, más nos ayudará Dios a hacerlo. También. Todo es una cadena. Se fue el... Ahora. Texto bíblico, 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Están hablando de una semilla? ¿Están hablando de una planta, de un árbol? No. ¿De qué están hablando? De personas. Están hablando del espíritu de estas personas. El crecimiento espiritual de estas personas. ¿Y qué nos está recordando también? Que aparte de orar, velar, trabajar, etcétera, etcétera, instrucciones, también vamos a recibir el apoyo de los hermanos. Y también somos también instrumento para los demás. También podemos recibir ese instrumento y también ponerlo para bien, utilizarlo para bien. Y el crecimiento lo ha dado Dios. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, Ellen White nos dice: las lecciones que se pueden aprender de los diversos objetos del mundo natural son las siguientes. Ya como resumen, ellos son obedientes a la voluntad de su Creador. Aprendemos eso de la naturaleza. Lo primero. Nunca niegan a Dios, ni rehúsan obedecer cualquier indicación de su voluntad. Eso debemos recibir de la naturaleza. Los seres caídos son los únicos que se niegan a rendir plena obediencia a su Hacedor. Sus palabras y obras están en discrepancia con Dios y se oponen a los principios de su gobierno. Es antinatural. Antinatura. Antimundo natural. Si Dios ordena a la hierba crecer, ¿no va a crecer? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Y cómo nos recuerdan los lirios? ¿Quién los mantiene? Al pájaro, ¿quién le da de comer? Y vosotros, no voy a estar yo por vosotros, que di mi vida por vosotros para que tengáis lo necesario para vivir. No es con estas palabras que lo dice el versículo, pero ¿nos va a entender esta idea? Pues eso debemos aprender, la dependencia total. Y eso nos lleva a este texto resumen. Y nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me dices, ¿y esto qué tiene que ver ahora con el mundo natural? Hemos visto que ¿qué? Hemos visto que hay una dependencia, que hay una obediencia del mundo natural hacia Dios. Y eso les hace crecer espiritualmente a un hombre, físicamente a un árbol. ¿Qué quiere decir pobre en esa tesitura, como lo explica en la bienaventuranza? Lo hemos visto hoy también en Lucas. Hemos visto cómo el poder de Dios era capaz de aplacar un vendaval, aplacar las olas. Lo hemos visto, ¿no? Hombres de poca fe, ¿no? Les decía, ¿cómo es posible? Y de repente la autoridad queda mostrada. Por lo tanto, es Dios el que domina la naturaleza. Es Dios el que hace el crecimiento. ¿Cómo debemos mostrarnos nosotros ante Dios? Porque pobres de espíritu. En mi Biblia,
Mateo 5:3, hemos dicho, ¿no? Lo sé, soy un poco lento. Dice que esto es los que tienen corazón de pobre y carecen de toda autosuficiencia. Si eres autosuficiente, necesitas el poder de Dios. He venido a buscar a los perdidos. Los justos ya se creen justos. Ya no necesitan del poder de Dios. Como si el árbol dijera, ya no des más tu poder sobre mí. Yo ya me espabilo con el agua, con el sol y con la tierra. No hace falta el poder de Dios para crecer. Es como decir nosotros, ¿no? Ya tengo dinero, ya tengo comida, no necesito a Dios para nada. O sea que todo está relacionado. Y la palabra pobre, que ya Fred estuvo analizando en alguna charla también, quiere decir aquí acurrucarse, mendigo, pordiosero, como agazapándose. Es la imagen que tenemos. Acurrucado, agazapado. ¿En posición de qué? Pobre, estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública, aunque también usando en el sentido calificado o relativo, en tanto que propiamente singular, solo circunstancias adversas en privado, literalmente a menudo usado como sustantivo, o figurativamente afligido. También nos dice asustado, espantado. Y también nos recuerda en una de sus raíces que reclama o pide o ora por su sustento diario. O sea que estamos ¿cómo? Tenemos que estar en posición de ¿qué? De total humildad, de total arrepentimiento, de total decir, yo soy lo que soy, demostrar que no somos como los de la Odisea, demostrar que sí sabemos, porque en la Odisea ¿qué pasaba? Que no sabían que eran pobres, que estaban desnudos, que eran ciegos, no lo sabían, pero tenemos que mostrar a Dios que lo sabemos, que somos así, y nos postramos ante Él así, para recibir nuestro pan diario. Y el pan diario no es solo comida, el pan diario es espiritual también. Cada día en su propio afán, dice la palabra de Dios. Debemos pedir para ese día a día. No pidamos pan para 4 días, para ese día a día. Pongo este día a tus pies para que tú me guíes en este día. Para que todo lo que haga sea porque tú me lo dices que lo haga. Como hace el árbol, como hace el pájaro, como hace... Por lo tanto, ¿qué aprendemos tanto de un libro como del otro libro? Obediencia y dependencia. Si no nos sentimos pobres de espíritu, no disfrutaremos del cielo, nos dice. Es así como lo explica. Porque de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Si no eres pobre de espíritu, no eres el reino de los cielos. Por lo tanto, hasta aquí llega la reflexión de hoy. Tenemos que ver en la naturaleza, sí, lo increíble de la creación de Dios, pero también reconocernos cuál es nuestro camino para resplandecer, para que sea primavera en nosotros, volver a nacer. Corazón de piedra convertido en corazón de carne. Todas las estaciones del año también tienen su significación. Estudiemos sobre ello. Muy bien, pues nada. Que Dios os bendiga y feliz sábado. Hacemos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, oh Padre, porque de nuevo nos has bendecido con tu sabiduría. De nuevo ha fluido el conocimiento en esta sala. Y todo porque has visto corazones dispuestos a escuchar.
Señor, bendícenos a todos y que solo sea tu voluntad. Aparta de nosotros el yo. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados, pensamientos maliciosos. Oh Padre Dios, solo tú los puedes limpiar. Ayúdanos a crecer en Cristo Jesús, a ser esos árboles perennes y fuertes, que no se rompen por cualquier viento. Ayúdanos, oh Padre Santo. Todo esto te lo pedimos para el perdón de todos nuestros pecados y faltas. Y te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.